Bueno, vamos a arrancar. Arrancamos con esta clase, ya están entrando en la segunda parte del cuatrimestre con este tema, ¿sí? Endocrinología general. Mi nombre es Andrea Feliet, yo soy profesora asociada de la cátedra y bueno, voy a estar a cargo de todo este módulo de endocrino. El PDF, ¿todos vieron el PDF? ¿Lo trajeron? Es exactamente la clase de hoy. Y es una clase que es muy sencilla. Vamos a ir. Lo primero que vamos a recordar para empezar a hablar de toda la parte de endocrino es recordar algunos conceptos de comunicación celular, ¿sí? Que como bien lo dice la filmina, hay diferentes tipos de comunicación. Tenemos una comunicación que es dependiente de contacto. A ver si voy a mostrar con esto. Ahí está. Dependiente de contacto, donde tenemos una célula, ¿sí?, que emite un mediador, ¿sí?, una molécula señal que va a actuar sobre un receptor que está ubicado en una célula diana, que es la célula que va a actuar, ¿sí? Ese tipo de comunicación es dependiente de contacto. El otro tipo de comunicación, que ustedes ya esto lo conocen, es comunicación parácrina, donde la célula señalizadora emite señales y estas señales van a actuar sobre todas las células vecinas, ¿sí? La que ustedes ya vieron, y lo vieron bastante bien con el doctor Bata y un poco con Analía Tomat, es la comunicación de tipo sináptica, ¿sí?, donde se comunica una neurona con una célula diana, y ahí vieron que hay distintos tipos de comunicación sináptica, ¿sí? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? La química y la eléctrica. Vieron que tenían diferencias, ¿sí?, entre ellas. La química fundamentalmente estaba mediada ¿por quién? Por un neurotransmisor, que dependiendo de si era el sistema nervioso simpático o parasimpático iba a ser uno, o dependiendo de qué neurotransmisión estemos hablando, ¿sí? La que vamos a ver hoy es la comunicación de tipo endocrina, ¿sí?, donde tenemos que hay una célula que sintetiza y libera un mediador, ¿sí?, que lo vamos a llamar hormona. Y este mediador, fíjense, ¿por dónde viaja hacia las células donde va a actuar? Por el torrente sanguíneo. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Para que tenga una función endocrina, tiene que liberarse ese mediador al torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo va a ser transportado hacia la célula diana, ¿sí? Entonces, si ustedes tuvieran que darme una definición de hormona, ¿qué me dirían? ¿Qué es una hormona? Es una señal emitida por una célula endocrina. Es una señal, podríamos decir ya que es una ¿qué? ¿Qué características tiene esa señal? Endocrina. Es un mediador, ¿sí? Un mediador químico, ¿sí? Es un mediador químico que viaja a través del torrente. ¿Es sintetizado por quién? Por una célula endocrina. Por una célula endocrina. Que viaja a través del torrente sanguíneo hasta la célula diana. ¿Y en la célula diana qué tiene que tener? Receptores. Entonces la definición de hormona va a ser esa. Es un mediador químico, ¿sí?, que es sintetizado y liberado por una célula endocrina. Después vamos a ver cuáles son las células endocrinas. Es volcado al torrente sanguíneo para luego ser transportado, ¿sí?, hacia la célula diana, que es donde va a ejercer su función. Y en la célula diana tiene que haber, fíjense, un receptor para esa hormona, ¿sí? ¿Van bien? Entonces, acá tienen un gráfico que me pareció muy lindo de los tipos de comunicación. Tenemos la comunicación hormonal, que es la que acabamos de ver, donde tenemos la célula endocrina, que fíjense qué característica tienen estas células endocrinas. ¿Qué hay acá adentro?
¿Qué son? Acá lo dice, secretory vesículas. En general, la célula endocrina sintetiza la hormona y puede almacenarla dentro de vesículas, en gránulos secretorios, ¿sí? Cuando estas vesículas liberan su contenido, el contenido es vertido ¿hacia dónde? Hacia la sangre. Y por circulación sanguínea es transportado a la célula diana donde va a ejercer su función. Esta comunicación es hormonal, ¿sí? Después ustedes vieron el tipo de comunicación nerviosa, que era donde ustedes tenían la neurona, que la neurona tiene un soma, ¿sí? ¿Lo ven? Y tiene un axón y el terminal axónico. El terminal axónico es el que libera ¿qué cosa? Los neurotransmisores, que los neurotransmisores son liberados al espacio sináptico y que luego actúan sobre receptores ubicados en la membrana de la célula postsináptica, ¿sí? Esta comunicación es nerviosa, puramente nerviosa. Pero fíjense que hay un tipo de comunicación que se llama neurohormonal, donde el neurotransmisor liberado por el terminal nervioso es volcado al torrente sanguíneo, ¿sí? El cual lo transporta hacia la célula diana. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Y es un tipo de comunicación neurohormonal. ¿Cuáles son las glándulas que hay presentes en el organismo? Hay glándulas que son clásicas y hay tejidos no clásicos que pueden secretar hormonas. Dentro de las glándulas endocrinas clásicas, este dibujo tiene casi todas. Fíjense, tenemos por excelencia el hipotálamo, ¿sí? Que después vamos a ver qué es lo que libera, la hipófisis, las glándulas paratiroides, la tiroides, suprarrenales, páncreas, ovarios y en el caso del hombre los testículos. Esas son las glándulas clásicas, ¿sí? Después vamos a ver qué es lo que sintetiza cada una. Hay tejidos no clásicos que también liberan hormonas, ¿sí? ¿Cuáles son estos tejidos no clásicos? Tenemos el hígado, el riñón, el corazón, el tejido adiposo, las células inmunocompetentes activadas, el endotelio, ¿sí? Van a tener un teórico de endotelio. Si hablamos de hipotálamo, el hipotálamo libera lo que se denomina factores hipotalámicos, ¿sí? Son factores hipotalámicos que muchos estimulan la liberación de las hormonas que secreta la hipófisis, pero hay algunos que inhiben la secreción de la hipófisis. Después vamos a ver cuáles. Tenemos la hipófisis, que la vamos a dividir en dos lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. El anterior sintetiza TSH, tirotrofina, ¿sí? Todo lo que termina en SH, ven que la terminación es SH, quiere decir hormona estimulante, está en inglés, hormone stimulation, ¿sí? Entonces, esta es la hormona estimulante de la tirotrofina, ¿sí? La FSH es la hormona folículo estimulante. ACTH es la hormona, la adrenocorticotrofina, que es la hormona estimulante de adrenocorticoides. MSH es la hormona estimulante de los melanocitos, la hormona de crecimiento, y prolactina. A nivel de la neurohipófisis se libera oxitocina y ADH, la ADH es la hormona antidiurética o vasopresina, es lo mismo, ¿sí? La glándula tiroides libera T3, triiodotironina y tetraiodotiroxina, que es la tiroxina, la 4. Calcitonina, la paratiroides libera paratormona, páncreas, insulina glucagón. Después tenemos la médula suprarrenal, que libera noradrenalina y adrenalina.
Sí, en general la médula es todas las catecolaminas. Las catecolaminas tenemos dopamina, adrenalina y noradrenalina. El riñón, que es dijimos la no clásica, libera renina, y también vamos a ver que en riñón se produce la activación de la vitamina D. Corteza suprarrenal, que libera cortisol, aldosterona y andrógenos. Testículos, que libera testosterona. Ovario, estradiol y progesterona. El cuerpo lúteo, también estradiol y progesterona. Y bueno, la placenta después lo vamos a ver. Cada una de estas, ustedes a partir de hoy van a empezar a verla en todos los seminarios, ¿sí? No se preocupen por esto. ¿Está? Ustedes ahora tienen todas las glándulas endocrinas clásicas todas juntas, pero van a empezar a ver una por una en cada uno de los seminarios. ¿Qué funciones tiene el sistema endocrino? Como bien dice el cuadro, tiene muchísimas funciones. Van a ver cuando vean metabolismo, ¿sí?, que interviene en la utilización y en el almacenamiento de energía, ¿sí? Van a ver la función que tiene insulina, glucagón, el cortisol, el neuropéptido I. Cuando veamos funciones reproductoras, van a ver todas las funciones que tienen las hormonas en regular la reproducción, ¿sí? Vamos a ver la luteinizante, la folículo estimulante, la prolactina. Ya la semana que viene van a empezar a ver el crecimiento y desarrollo, porque vamos a ver hormona de crecimiento, hormonas tiroideas, insulina, qué función tienen los esteroides sexuales en el crecimiento. Y como bien dice acá, la constancia del medio interno, la homeostasis, ¿sí? Hay un montón de hormonas que, por ejemplo, la ADH, la aldosterona, que están relacionadas con la homeostasis hidroelectrolítica. La paratormona y la calcitonina relacionada con la hemostasis de la calcemia, ¿sí? El péptido natriurético auricular. Y después vamos a ver la respuesta adaptativa al estrés, que también lo van a ver en un teórico especial, ¿sí? Vamos a ver que participan el cortisol, las catecolaminas, aunque también están los glucocorticoides como el ADH y la aldosterona. ¿Cómo se las clasifica? Es decir, que de acuerdo a esto, ¿son importantes las hormonas o no? ¿Qué les parece? Sí, regulan casi todas las funciones que tiene el organismo, ¿sí? Todas. Y las podemos clasificar a las hormonas de acuerdo a su estructura química. Es una de las clasificaciones que vamos a ver. Hay hormonas que denominamos esteroideas. ¿Cuáles son las hormonas esteroideas? Son aquellas que se sintetizan a partir del colesterol. Fíjense, el precursor es el colesterol. ¿Lo ven? ¿Y quiénes son estas hormonas? Fíjense, tenemos la corteza suprarrenal, ¿sí? Por un lado. Por otro lado tenemos el cuerpo amarillo, el ovario. Acá tenemos el testículo. ¿Qué les parece? ¿Cuáles son? Fíjense, el colesterol se transforma en un precursor que es la pregnenolona y esta da origen a la progesterona, ¿sí? Que la progesterona en las glándulas suprarrenales, sobre todo en la corteza suprarrenal, sí se transforma en cortisol, ¿sí? El cortisol, anótenlo, es el glucocorticoide por excelencia, ¿sí? Y va a ser sintetizado en la corteza suprarrenal. La glándula suprarrenal, todavía no la vieron, pero lo van a ver, está formada por, a ver si alguien sabe. Exacto, una corteza, que esa corteza tiene 3 fases, después lo vamos a ver. ¿Pero qué sintetiza la corteza? Glucocorticoides. El principal glucocorticoide por excelencia es el cortisol. Mineralocorticoides. El principal mineralocorticoide por excelencia es la aldosterona,
¿sí? Entonces tenemos cortisol, aldosterona, y hay una parte que sintetiza andrógenos. ¿Sí? Y después tenemos la parte más interna, que es la médula. La médula sintetiza dopamina, noradrenalina, que es el neurotransmisor, igual que el neurotransmisor, ¿sí? Pero en muy poca cantidad, y en mayor porcentaje adrenalina. La adrenalina es la hormona sintetizada por la médula, ¿sí? La adrenalina no es el neurotransmisor es la noradrenalina, ¿sí? No se confundan con eso. Entonces, ¿por qué vamos acá? Porque las hormonas esteroideas son las que van a sintetizar, por un lado, el cortisol, ¿sí? Por otro lado tenemos la progesterona, la androstenediona, que es uno de los andrógenos que también provienen del colesterol, ¿sí? Y los estrógenos. Fíjense que en el ovario se sintetiza el 17-beta-estradiol, que es el principal estrógeno de la mujer fértil, ¿sí? El estradiol. Eso lo vamos a ver cuando vean reproductor, ¿sí? Entonces, si hablamos de hormonas esteroideas, hablamos de glucocorticoides, hablamos de esteroides sexuales, ¿sí? Esteroides sexuales son la progesterona y los estrógenos y los andrógenos. ¿Está? ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque el tipo de hormona va a determinar en general la localización del receptor sobre el cual actúa, ¿sí? Hay otro tipo de hormonas que se denominan derivadas de aminoácidos, ¿sí? En general hablamos del aminoácido tirosina, ¿sí? Que fíjense que la tirosina, por una serie de pasos, ¿qué es lo que da? Dopamina, da noradrenalina y adrenalina, y estas son las catecolaminas, ¿sí? Las 3 catecolaminas. O sea que en la médula suprarrenal las hormonas son todas derivadas de aminoácidos, ¿sí? Pero también, cuando veamos tiroides, van a ver que la síntesis de hormonas tiroideas, ¿cuáles son las hormonas tiroideas? Lo tienen que ver para la semana que viene. Tenemos la T4, ¿sí? Que es la tetraiodotirosina o tiroxina. La T3, que es biológicamente la más activa, que es la triiodotirosina. Y la T3 reversa, que se supone que es la inactiva, la que no se le ha encontrado función. La biológicamente más activa es esta. La que se sintetiza en mayor porcentaje es la T4, ¿sí? La mayor cantidad de T4, al llegar a los tejidos periféricos, se desyoda y se transforma en T3, y ahí ejerce su acción, ¿sí? La T4 y la T3 y la T3 reversa derivan, como bien lo dice acá arriba, de un aminoácido que es la tirosina, ¿sí? Y acá yo les puse esto para que ustedes vean la diferencia que hay entre la noradrenalina y la adrenalina. Fíjense que el neurotransmisor del terminal simpático es la noradrenalina, ¿lo ven? En tanto que la médula lo que más sintetiza es adrenalina, ¿sí? ¿Lo ven? Es para que quede esa diferencia, ¿sí? Porque muchas veces lo confunden eso. Hay otras hormonas que son peptídicas, ¿sí? Que
se sintetizan a partir de un ARN mensajero, ¿sí? El ADN, bueno, se transcribe en ARN mensajero, luego se traduce, se forma una preprohormona, ¿sí? Esto lo van a empezar a leer cuando vean hormona de crecimiento para la semana que viene. Esa preprohormona se transforma en una prohormona que, bueno, luego de sufrir una serie de modificaciones, se transforma en hormona, es acumulada en vesícula secretoria y cuando llega el estímulo adecuado se libera, ¿sí? Entonces, tenemos 3 tipos de hormonas: las derivadas de esteroides, las derivadas de aminoácidos y las peptídicas, ¿sí? Vamos a empezar a hablar para qué nos sirve saber esto, ¿no? Van a ver que en general cuando uno sabe la estructura química, sabemos el mecanismo de señalización o el mecanismo molecular que podría estar involucrado en la acción de esa hormona, ¿sí? Esto es simplemente para que ustedes vean que hay mecanismos de acción hormonales que pueden ser distintas, ¿sí? La hormona que es liberada, fíjense acá arriba, por la célula endocrina, viaja por el torrente circulatorio y puede actuar en una célula que está lejana a donde ella se liberó, ¿sí? Pero no solo actúa en la célula lejana, sino puede actuar de forma parácrina, es decir, en células vecinas, ¿sí? Autócrina, puede actuar sobre su misma célula, ¿sí? O intracrina cuando ni siquiera se liberó, ¿sí? Esto se los puse para que ustedes vean, cuando empiezan a leer, van a ver que todo este vocabulario comienza a aparecer. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Pero si es la hormona que debería viajar por el torrente circulatorio, ¿sí? Son mecanismos de acción hormonales. Puede actuar muy lejos, puede actuar cerquita apenas se libera, al ladito, o puede ni siquiera ser liberada, ¿sí? Cuando hablamos de hormonas, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, y sobre todo aquellos que vayan a determinar las hormonas, ¿sí? Los bioquímicos, ¿en qué horario vamos a obtener la muestra de sangre? Porque todas las hormonas presentan ritmos de secreción. Y eso muchas veces ustedes se olvidan de estudiarlos, ¿sí? Con lo cual, acá ya les digo, tienen que estudiar los ritmos de secreción, es sumamente importante. ¿Y qué es el ritmo de secreción? Hay distintos tipos de ritmos, fíjense, yo les puse un ritmo ultradiano, un ritmo circadiano y un ritmo infradiano. Y fíjense las diferencias. El ritmo circadiano, fíjense que, ¿qué es lo que tienen estas secreciones? ¿Qué son estos? Picos, es decir, que cada tanto de minutos a horas aparece un pico de secreción, ¿sí? Esto es típico, de secreción se llama pulsátil, ¿sí? Es típico del cortisol, es típico de la hormona de crecimiento. No es lo mismo que yo mida la hormona acá arriba que la mida acá abajo, ¿sí? Entonces yo tengo que saber si esa secreción tiene un ritmo ultradiano o no, ¿sí? Por otra parte, si yo observo 24 horas, puedo ver que a lo largo del día esa hormona presenta una mayor secreción en un rango horario que en otra, ¿sí? Por ejemplo, la hormona de crecimiento plasmática, fíjense que presenta una mayor secreción en el rango después del mediodía. Van a ver que la hormona de crecimiento, sobre todo la secreción es máxima durante la fase del sueño profundo, ¿sí? Ahí es máxima la secreción. Fíjense la ACTH plasmática, ¿sí? La ACTH plasmática presenta digamos, durante la etapa del sueño y la mañana siguiente comienza a elevarse la ACTH. Lo mismo que el cortisol, ¿sí? El cortisol en las primeras horas de la mañana está elevado, ¿sí?
Lo mismo que la melatonina plasmática. Uno tiene que saber si presenta no solamente una secreción de pulsátil ultradiana, sino también circadiana, si a lo largo del día varía, ¿sí? Y también hay hormonas que cambian, tienen un ritmo de secreción mayor a 24 horas. Es típico de la FSH, la LH y el estradiol. Y esto, ¿por qué les parece, sobre todo las mujeres, por qué les parece que va a estar regulado? Por el ciclo sexual femenino, por la fase en la cual se encuentre la mujer en esa etapa, ¿sí? Fíjense que en general en la fase preovulatoria tenemos un pico de LH y FSH que coincide con el pico de estradiol, ¿sí? Sí. ¿Quién la que no te veo? El ultradiano es en menos de minutos a horas, es decir, cada tantos minutos o 1 o 2 horas tenés un pico. En cambio, el circadiano es a lo largo de las 24 horas. Una hormona puede tener ritmo circadiano, pero a su vez también puede tener ritmo ultradiano. Por ejemplo, el ejemplo típico es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es máxima durante el sueño profundo, ¿sí? Alcanza su secreción máxima, pero su secreción es pulsátil. Tenemos picos creo que son 3 horas, tenemos picos, ¿sí? O sea que una hormona puede tener los dos tipos de secreción. Y lo mismo, fíjense, cuando veamos ciclo sexual vamos a ver que varía de acuerdo a los días del ciclo, pero también esto varía en función de la edad. Entonces, como tienen acá, fíjense, no es lo mismo la gestación, lactancia, infancia que ya en la edad adulta o la senescencia. ¿Ven? Entonces, estas hormonas como la FSH y la LH tienen un ritmo de secreción infradiano, pero también varían con la edad. ¿Está? Y acá vamos a hablar de la estructura química y del tipo de receptor. ¿Qué es esto lo que yo les decía? Teníamos 3 tipos de hormonas dependiendo de la estructura química. ¿Cuáles eran? Genial. Entonces, fíjense, las peptídicas. Las peptídicas, en general, actúan sobre un receptor que está ubicado en la membrana. En general, son receptores de membrana. Y ahí podemos nombrar a un montón de hormonas. Podemos nombrar la TSH, la TRH, ¿sí? La CTH. Van a ver que todas aquellas hormonas que tengan una estructura peptídica, en general, tienen receptores de superficie de membrana, que esos receptores van a estar acoplados a proteínas G de distinto tipo, ¿sí? Pueden ser G estimulatoria, G inhibitoria, GQ, ¿sí? Y obviamente, dependiendo a qué tipo de proteína G está acoplado, va a desencadenar la vía de los segundos mensajeros. ¿Lo ven? Y obviamente eso hace que se produzca la respuesta biológica, ¿sí? Entonces, hormonas peptídicas, en general, esto es general, hay excepciones, ¿sí? Esto es en general. Hormonas peptídicas, receptores de membrana. Cuando la hormona es esteroidea, ¿cuáles serán las hormonas esteroideas? El cortisol, el estradiol, los estrógenos, la progesterona, los andrógenos, todo lo que derive de colesterol. En general, fíjense dónde está ubicado el receptor. Intracelular, pero ¿dónde de la célula? En el citoplasma. En general es citoplasmático, ¿sí? Y fíjense qué es lo que pasa cuando la hormona se une a ese receptor, se forma este complejo hormona-receptor. ¿Qué es lo que hace? Miren, ¿a dónde va? Al núcleo. ¿Y en el núcleo qué hay?
ADN. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Regula o modula o modifica la transcripción de determinados genes. ¿Sí? ¿Está? Entonces, hormonas esteroideas, en general, receptores citoplasmáticos. Y el mecanismo de acción es translocarse a núcleo para modificar la transcripción de determinados genes. ¿Sí? El otro tipo de hormonas, dijimos las derivadas de aminoácidos como ser la tirosina, y esta es la hormona tiroidea por excelencia. La hormona tiroidea antiguamente se decía que su receptor único era, ¿dónde está ubicado? Intranuclear. Eso era antiguo. Hoy ya se sabe que para hormonas tiroideas hay receptores en membrana, hay receptores mitocondriales, en el citoplasma, ¿sí? Esto como que quedó medio obsoleto ya en los libros, pero es así. Los principales son los nucleares, pero todas las organelas tienen receptores a hormonas tiroideas. ¿Está? Y acá tenemos, yo intenté hacer un resumen de los segundos mensajeros que están involucrados en las diferentes acciones. No para que se lo aprendan de memoria, sino para que vayan empezando a familiarizarse. ¿Sí? Habíamos hablado, fíjense, si la hormona, dijimos, era una hormona peptídica, ¿qué pasaba? Su receptor era de membrana, y en general el receptor de membrana, ¿qué pasaba? Está acoplado ¿a quién? A una proteína G, que en este caso es la estimulatoria, ¿sí? Que hace que el ATP se transforme en AMP cíclico. Eso hace que se active la proteína quinasa A, y al activarse la proteína quinasa, fíjense que se fosforila una proteína blanco, ¿sí? Y eso origina la respuesta celular. ¿Sí? ¿Quiénes actúan a través de algunas hormonas que utilizan el sistema de segundo mensajero adenilato ciclasa AMP cíclico? Bueno, acá tienen algunas de las hormonas. Fíjense que en general FSH, TSH, CRH, LH, la parotormona son peptídicas. ¿Sí? Son peptídicas. ¿Está? Entonces ustedes ya saben, si son peptídicas, receptor de membrana acoplado a una proteína G. Puede pasar que no esté acoplado a la proteína G estimulatoria, sino puede pasar que esté acoplado a otra proteína G que hace que se active la fosfolipasa C. ¿Sí? Entonces, esta vía de segundos mensajeros, en el cual el inositol bifosfato es transformado en inositol trifosfato y diacilglicerol, ¿sí? Hace que se ejerza la respuesta celular, hace que la proteína quinasa se active, y al activarse la proteína quinasa se fosforila una proteína blanco y es la respuesta celular. ¿Quiénes actúan a través de este mensajero de fosfolipasa C? Fíjense, hormona peptídica, receptor acoplado a la proteína, ¿ven? Tenemos angiotensina 2, catecolaminas, la hormona liberadora de gonadotrofinas, la hormona de crecimiento, liberadora de crecimiento, etcétera, etcétera. Yo acá les puse algunos de los ejemplos, ¿sí? Entonces tienen que ver que dependiendo qué proteína G va a estar activada, va a ser la vía de señalización involucrada. ¿Está? ¿Queda claro eso? Hay otro mecanismo que es el de apertura de canales de calcio, donde pueden ser que la propia despolarización de la membrana, y esto ¿dónde lo vieron? ¿En qué seminario? Apertura de canales de calcio por despolarización. ¿En qué músculo? ¿En cuál? ¿En qué músculo cuando se despolariza se abre el canal de calcio y entra el calcio? En el cardíaco. ¿Y qué más?
¿Solo en el cardíaco? En el marcapaso. ¿Y qué más? Díganlo sin miedo. Ojo, la célula marcapaso es un músculo cardíaco, ¿no? En el liso, ¿sí? Que, ¿se acuerdan que en el liso, el acoplamiento excitocontráctil, había dos tipos de acoplamiento? Uno que era electromecánico y el fármaco-mecánico. Acá estamos hablando si es despolarización de la membrana, del electromecánico. Si es interacción hormona-receptor, fármaco-mecánico, ¿sí? Acuérdense de eso. Lo importante, después vamos a repasen por qué en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco varía la dependencia al calcio para la contracción, ¿no? Eso repásenlo. En ambos, la apertura de canales de calcio hace que aumente el calcio citosólico. En el caso del músculo liso, ¿sí?, se une a la calmodulina. En el caso de los estriados, ¿se une a quién? ¿A quién se une el calcio en el estriado? ¿Esquelético o cardíaco? ¿A quién? A la troponina C, díganlo con seguridad. Sí, se une a la troponina C para que al unirse se modifica su forma conformacional, haciendo que los sitios activos de la actina queden libres y puede interactuar actina-miosina, ¿sí? En este caso hablamos de calmodulina, entonces hablamos de músculo liso, ¿está? El aumento de calcio-calmodulina de este complejo hace que se inhiba o se activen algunas proteinquinasas y por lo tanto hay respuesta celular, ¿sí? Esos son algunos de los mecanismos de acción. ¿Está? ¿Voy bien con el tiempo? Más. Bueno, vamos a ir rápidamente a esto. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? Entonces, se tiene que saber la estructura química de la hormona para ver dónde está ubicado su receptor y para ver cuál podría llegar a ser el segundo mensajero involucrado, ¿sí? A grandes rasgos, ¿no? Y acá tenemos la hipófisis. La hipófisis, como ustedes saben, está formada por dos lóbulos, ¿sí? El lóbulo anterior, ¿sí?, que está, como lo muestra acá, formada por la pars tuberalis, que es la amarilla, y la pars distalis, que es esta media marrón anaranjada, ¿sí? Y el lóbulo posterior, que forma parte de la neurohipófisis, que está formada por la eminencia media, el tallo infundibular y la pars nerviosa, ¿sí? Eso es anatómico. Este dibujito a mí me encanta para que ustedes vean de qué origen es cada una de las partes. Fíjense, esto da origen a esto que es la adenohipófisis, ¿verdad? Esto es la bolsa de Rathke, es decir, que la adenohipófisis es una evaginación de la bolsa de Rathke, es de origen epitelial, ¿sí? En cambio, fíjense que si acá tengo el tercer ventrículo, la neurohipófisis es una prolongación de ese piso del tercer ventrículo. O sea, ¿qué origen va a tener la neuro? Nervioso, ¿sí? Eso por un lado, por eso les puse ese grafiquito. Por otra parte, quiero que vean, fíjense que en el gráfico de abajo, que está sacado de otro libro, arriba tengo la neuro y abajo tengo la adeno, ¿lo ven? Y fíjense que la neuro tiene una conexión nerviosa directa ¿con quién? ¿Quién está acá? El hipotálamo. El hipotálamo tiene algunas células que se llaman magnocelulares que forman parte de dos núcleos, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico.
En estas células está el soma de la neurona, porque esto es de origen nervioso, ¿se acuerdan? Entonces fíjense que el axón de esa neurona, ¿a dónde va a terminar? En la neuro, ¿lo ven? Este axón de la neurona forma parte de lo que se llama el haz hipotálamo hipofisario. Es el tipo de comunicación nerviosa que hay entre el tálamo y la neurohipófisis. Y es a nivel de la neurohipófisis donde la terminal nerviosa libera la hormona. Que en este caso estamos hablando de dos hormonas. ¿Cuáles son las dos hormonas que que libera en la neurohipófisis? La oxitocina y la vasopresina o antidiurética. Es decir, que tanto la oxitocina como la vasopresina se sintetizan en el hipotálamo, viajan por el axón y se liberan en la neurohipófisis. Eso queda claro, ¿no? Bien. La adenohipófisis, a diferencia, fíjense que tiene un montón de células, ¿ven? El dibujito está lleno de células que se van a dedicar a sintetizar muchas hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que sintetiza la adenohipófisis? Tenemos la ACTH, que es la adrenocorticotrofina. ¿Qué hace la ACTH? Si es TH es Hormone Stimulation, ¿no? ¿A estimular a quién? Si es la adrenocorticotrofina. A la glándula suprarrenal, a la corteza suprarrenal para aumentar la síntesis de... ¿De quién? ¿De? ¿La corteza sintetiza catecolaminas? No, la médula. ¿Qué sintetizaba la corteza? Cortisol, aldosterona y andrógenos. Pero en el caso de la ACTH estimula a la corteza para que sintetice ¿quién? Cortisol, glucocorticoides. El cortisol es el ejemplo de excelencia, ¿sí? Esa es la ACTH, adrenocorticotrofina, que es peptídica. Si es peptídica, en corteza va a actuar sobre un receptor ¿de quién? De membrana, que va a estar acoplado a una proteína G. En general es estimulatoria, ¿sí? Luego tenemos la TSH, que es la hormona estimulante o tirotrofina. Hormona estimulante del tiroides o tirotrofina. ¿Qué va a hacer la TSH? Estimular a la glándula tiroides, ¿para qué? Para que sintetice ¿qué? T3, T4 y T3 reversa. Luego tenemos la hormona de crecimiento, que la hormona de crecimiento, lo van a ver, actúa sobre el hígado fundamentalmente, estimulando la producción de unas proteínas que se llaman somatomedinas o factor insulina-like de tipo 1, ¿sí? El IGF-1. La hormona de crecimiento, este no anda. Estimula el IGF de tipo 1 o somatomedina C, que es el factor de crecimiento insulina-like. Que ese factor, van a ver para la semana que viene, es el realmente responsable del crecimiento óseo. ¿Sí? Luego sintetiza FSH, que es la folículo estimulante, LH, que es la luteinizante, ¿sí? Que FSH y LH van a actuar sobre las gónadas, ya sea femeninas o masculinas, para producir estrógenos y andrógenos, ¿sí? Y después tenemos prolactina. Ahora, ¿cómo se regula la síntesis de estas hormonas? Fíjense que este lóbulo está conectado vía sanguínea con hipotálamo, que el hipotálamo libera una serie de factores. Fíjense, TRH, CRH, GNRH, GHRH, somatostatina, dopamina.
Son factores hipotalámicos que son peptídicos, ¿sí? La TRH, ¿qué es lo que va a hacer? Va a actuar sobre la adenohipófisis, estimulando la liberación ¿de quién? De TSH. La CRH estimula la liberación ¿de quién? De ACTH. GNRH es de gonadotrofinas. Va a estimular la liberación de las gonadotrofinas, que ¿cuáles son? La FSH y la LH. ¿Sí? La GHRH estimula la liberación ¿de quién? De hormona de crecimiento. ¿Sí? Después hay un factor que lo podríamos llamar GHIH, que es inhibidor de la hormona de crecimiento, que es la somatostatina. ¿Sí? Es GHIH, es lo mismo. Y luego tenemos la dopamina, que podríamos decir que es un factor inhibitorio, prolactina inhibitoria. La dopamina inhibe la síntesis y la secreción de prolactina. ¿Lo ven? O sea que para regular la secreción de la adenohipófisis necesitamos de todos estos factores hipotalámicos. ¿Sí? En tanto, fíjense, para la neuro tenemos el núcleo supraóptico y paraventricular, liberan a través del terminal axónico oxitocina y, ¿ven?, vasopresina directamente. Este es el tipo de células. En el hipotálamo hay células magnocelulares, que son las que van a sintetizar estas dos hormonas, y neuronas parvocelulares, que son las que van a sintetizar todos los factores hipotalámicos. Es para que cuando vean y lean, cuando lean neurona magnocelular, me estoy refiriendo a la síntesis de ADH y de oxitocina, y cuando lean neuronas parvocelulares, me estoy refiriendo a la síntesis de todos los factores hipotalámicos que regulan la secreción de la adenohipófisis. ¿Está? Para que vean el tipo de comunicación, fíjense que el hipotálamo con la neurohipófisis dijimos que era nervioso, ¿sí? En cambio, la adenohipófisis con el hipotálamo es a través de los vasos portales largos, ¿sí? El sistema de los vasos portales largos, los factores reguladores de la secreción que provienen del hipotálamo llegan a través de circulación sanguínea, ¿sí? Y también hay vasos portales cortos que son los que comunican ambos lóbulos. ¿Está? ¿Queda claro eso? Los largos comunican hipotálamo con adenohipófisis y los cortos son los que comunican ambos lóbulos. Esto es para que vean que el hipotálamo, para secretar ya sea la oxitocina, la antidiurética o cualquiera de los factores hipotalámicos, tiene que recibir información. ¿De dónde les parece que recibe información? Para aumentar o no la secreción de una determinada hormona. De diferentes lugares del sistema nervioso, ¿sí? Fíjense, pueden venir de la neocorteza, del sistema límbico, del hipocampo, ¿sí? Información que proviene del tronco, ¿sí? Es decir, que el hipotálamo, cuando uno les pregunta en los exámenes, ¿qué función tiene el hipotálamo? He hecho esa pregunta varias veces. Tiene muchísimas funciones. A ver, esta es una, es la de recibir toda la información de la periferia, ¿sí? Para poder modificar la concentración de hormonas. ¿Está? Los péptidos, fíjense, esto es para que ustedes recuerden que en general todos los factores hipotalámicos que vimos son péptidos, ¿sí? Y esos péptidos actúan sobre las células del lóbulo anterior, las células tirotrofas, las células gonadotrofas, las corticotrofas, somatotrofas y lactotrofas en receptores presentes en la membrana, que están acoplados, y fíjense que yo acá les puse en general, este a la fosfolipasa C, este también, este a la hilatociclasa, es para que tengan idea,
¿Sí? Las hormonas proteicas, la forma que tienen de metabolizarse, en general ocurre lo que es finaliza la acción hormonal porque ocurre una internalización de lo que es el complejo hormona-receptor, ¿sí? O bien en el hígado son degradadas, son fraccionadas y degradadas por peptidasas. Eso son las hormonas proteicas. Los esteroides en general son eliminados, ¿por qué? Porque en el hígado se pueden conjugar y luego se pueden excretar en la orina y en la bilis, ¿sí? A nivel celular pueden ser convertidos en otros esteroides y esos a grandes rasgos, y tienen diferentes vidas medias. Yo se los puse a grandes rasgos acá. Las hipotalámicas, que son las peptídicas, la vida media es de minutos, ¿sí? En los esteroides de 20 a 100 minutos pueden ir, y la T4, por ejemplo, es aproximadamente 7 días, la T3 es un día, ¿sí? Eso sépanse las vidas medias. Una pregunta, ¿todas las hormonas hipotalámicas son peptídicas? La mayoría sí. ¿Cómo se finaliza la acción hormonal? Bueno, por un lado, fíjense que hay distintos mecanismos que son los que están puestos en rojo. Los niveles de hormona circulante se regulan por el efecto biológico, es decir, que cuando el efecto biológico está ocurriendo, eso mismo hace que se inhiba la secreción. Por ejemplo, si la glucemia aumenta la secreción de insulina, porque justamente la insulina, una de las funciones que tiene es favorecer la captación de glucosa por los tejidos, ¿verdad? Entonces, cuando haya mucha glucemia, la glucemia esté aumentada, la secreción de insulina va a estar aumentada, y por lo tanto, cuando aumente la insulina, la glucosa va a bajar. Cuando baje la glucemia, ¿sí?, la secreción de insulina va a bajar. ¿Se ve? Es decir, que la hormona, la secreción puede estar regulada por su propio efecto, ¿sí? Hay algunas proteínas de membrana que tienen actividad tirosinfosfatasa, que inactivan al receptor de fosforilándolo. Puede ocurrir desensibilización del receptor o puede ser que se degrade. Esos son mecanismos en el cual se finaliza la acción. Y esto es lo que yo quiero que veamos rápidamente antes de finalizar la clase, que en general la forma básica de regular la secreción de una glándula es por retroalimentación, ¿sí? Fíjense, ustedes tienen la glándula 1, ¿sí?, que libera una hormona que actúa sobre la glándula 2, ¿sí? Y esta glándula 2, fíjense qué es lo que hace, inhibe a la glándula 1, ¿sí? Esto se llama retroalimentación negativa o feedback negativo. En este caso es el feedback positivo, ¿lo ven? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Fíjense, en este caso puede ser un control metabólico, como habíamos visto el ejemplo de insulina, ¿sí?, donde la glándula 1 secreta una determinada hormona, esa hormona tiene una acción metabólica, en este caso es el aumento del calcio, pero podría ser la disminución de la glucemia, ¿sí? Y esa respuesta hace que se inhiba la secreción, ¿sí? Ese es un control metabólico que tiene la glándula, ¿se ve? Puede tener un control hormonal, ¿sí?, dado por otra glándula y por su propia función. Fíjense, la glándula 1 sintetiza la hormona 1, que hace que la glándula 2 forme la hormona 2, que es la que tiene funciones, ¿sí? A su vez, esta hormona 2 inhibe a la glándula 1. ¿Y esto a quién se parece? Glándula 1, glándula 2. A hipotálamo, glándula, efecto, ¿sí? Y también tenemos control nervioso. El ejemplo típico es determinados estímulos hacen que esa neurona libere, ¿sí?, la hormona, por ejemplo, oxitocina. En todas las glándulas que ustedes van a ver, en general se da este tipo de regulación hormonal y en general el feedback es negativo, excepto, anótenlo, excepto el eje
eje gonadal en la mujer 36 horas antes de la ovulación. Y ahora eso lo van a entender un poco más. Este mecanismo de retroalimentación, entonces nosotros tenemos el hipotálamo, por ejemplo, vamos a poner que libera la TRH, esto va a ir a la adenohipófisis. ¿Y qué va a liberar la adenohipófisis? ¿Qué libera? Si esto estimula esto para que libere TSH, y la TSH ¿qué va a hacer? Va a actuar en la glándula tiroides, y la tiroides va a sintetizar fundamentalmente la T4, T3, ¿sí? Entonces esto es muy parecido a esto, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces fíjense que los niveles de T3 y de T4 van a inhibir a la síntesis de TRH. Y este es un mecanismo de retroalimentación largo, negativo. ¿Lo ven? Pero a su vez, cuando haya mucha TSH, ¿sí?, la cantidad de TSH hace que se inhiba la de TRH. Y esto es un mecanismo de retroalimentación negativo corto. ¿Lo ven? O a su vez, la misma, cuando haya mucha TRH, puede actuar sobre el mismo hipotálamo haciendo que se inhiba. Y esto es el ultracorto. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Fíjense, acá tenemos los mecanismos de regulación de retroalimentación, donde tenemos la glándula endocrina que libera una hormona. Esta hormona actúa sobre el órgano diana. Ese órgano diana tiene efectos, por ejemplo, modificar la glucemia, y el hecho de que la glucemia se modifique hace que se modifique la secreción de la glándula. Esta era la regulación metabólica, ¿sí? La regulación que vimos recién es donde el hipotálamo libera algún factor. Ese factor es una hormona liberadora que actúa sobre la hipófisis, en este caso provoca la liberación de TSH, y esa hormona TSH actúa sobre una glándula periférica, que en este caso es la glándula tiroides, que va a sintetizar una hormona, en este caso la T4 y la T3. Esta hormona va a actuar sobre los órganos diana, pero además va a regular por retroalimentación negativa su propia secreción. ¿Sí? Fuerte. Es sobre sí mismo, se da también. Acá, la misma, cuando hay ya mucho nivel de TRH, el mismo hipotálamo responde liberando propio, o lo mismo la TSH. Cuando los niveles de TSH son muy altos, actúa sobre la misma adenohipófisis para impedir que se sobrepase, excepto en algunas patologías, ¿no? Si esto funciona fisiológicamente normal. Lo que les quiero decir que en general todas las regulaciones son negativas, excepto la retroalimentación positiva que se da en la fase preovulatoria, ¿sí? En general, los estrógenos, ¿sí?, el estradiol, que es el principal estrógeno de la mujer fértil, ¿sí?, no embarazada, ¿no? El estradiol, porque el estriol es el del embarazo. El estradiol durante todo el ciclo ejerce un feedback negativo sobre la secreción de FSH y LH, excepto en la etapa preovulatoria, 36 horas antes de la ovulación, donde cuando se supera una concentración de estradiol de mayor a 300 picogramos por decilitro,
ese feedback se convierte en positivo y hace que además de haber estradiol muy alto, hay LH y FSH, que eso permite la rotura del folículo y la ovulación. ¿Sí? Así que quiero que se vayan de la clase pensando que en general los mecanismos de feedback son negativos, excepto en el eje gonadal en la mujer. ¿Está? Pregunta de examen. Acá lo tenemos. Fíjense, el eje gonadal, hipotálamo libera el factor GnRH que actúa sobre la adenohipófisis, que estimula la liberación de FSH y LH, y esto hace en el ovario, sintetiza estradiol. El estradiol va a actuar sobre la hipófisis y también va a actuar sobre hipotálamo, ¿sí? Fíjense que inhibe menos en la mitad del ciclo, que ¿qué es lo que hace? Estimula. ¿Ven? Que tiene la línea llena. En la fase lútea, que es la fase posterior, ¿sí? Inhibe también la progesterona, inhibe. ¿Sí? Acá ya les digo que el esteroide sexual que predomina en la fase folicular, que es la primera fase del ciclo, es el estrógeno, el estradiol, en tanto que en la fase lútea, que es la segunda fase, es la progesterona. ¿Sí? En el hombre, fíjense que la FSH actúa sobre las células de Sertoli, sintetizando andrógenos. Sintetizando andrógenos, cualquier cosa, sobre las células de Sertoli, permitiendo la diferenciación de los espermatozoides, y actúa la LH sobre las células de Leydig, ahí sí, favoreciendo la síntesis de testosterona. Y fíjense que la testosterona es la que por feedback negativo inhibe a la adenohipófisis e inhibe al hipotálamo. ¿Ven? Acá tienen el otro eje, el eje tiroideo, que es el que hicimos ahí. ¿Sí? Fíjense, lo que yo quiero que vean es esto. Para que hipotálamo libere TRH, no solamente necesito de la información de la periferia, sino fíjense que el hipotálamo recibe un montón de información proveniente de factores del medio externo, de áreas suprahipotalámicas, ¿sí? Factores del medio interno como variaciones de la glucemia, la osmolaridad, ¿sí? O sea, que va a haber muchos estímulos que van a hacer que hipotálamo sintetice TRH. ¿Está claro? El estrés, van a ver, sobre todo cuando una persona está estresada, hay un aumento de síntesis, ¿sí? Acá tenemos la prolactina. El hipotálamo teníamos un factor que era la dopamina, era un factor inhibitorio, ¿se acuerdan? Sobre las células lactotropas, que son las que secretan prolactina. Pero fíjense que la prolactina va a actuar, cuando lo veamos reproductor, sobre las glándulas mamarias, ¿sí? La prolactina, para que se sintetice, este factor hipotalámico que es inhibitorio, que era la dopamina, tiene que estar disminuido, ¿verdad? Fíjense que hay un montón de hormonas que regulan la síntesis de prolactina. El estradiol va a inhibir a la liberación de dopamina, pero fíjense que hay factores que directamente pueden actuar sobre las células lactotropas. Acá tenemos la prolactina, que es lo que hace la diferenciación mamaria, la proliferación y ramificación de los conductos, desarrollo de tejido glandular, ¿sí? Dopamina es esta. ¿Cuál decís? Tida, sí, dopamina. Es dopamina. ¿Sí? Y fíjense que va a tener un ritmo circadiano, el estrés va a modificar la síntesis de prolactina y hay un reflejo de la succión, que es el reflejo, la prolactina junto con la oxitocina intervienen en un reflejo neuroendocrino, ¿sí? Que es el reflejo eyectolácteo. ¿Sí? Hay dos reflejos neuroendocrinos que tienen que saber. ¿Y cuáles son? Uno es el eyectolácteo, que es el que les dije, y el otro ¿cuál es? El parto. ¿Sí? Este
Este es el eje adrenal, donde tenemos que el hipotálamo libera CRH, ¿ven? La CRH actúa sobre el adeno en la célula corticotropa, que es la que libera ACTH. ¿Y la ACTH qué actuaba? ¿En dónde actuaba la ACTH? ¿Pero en qué parte? ¿En qué parte? En la corteza suprarrenal, no en la médula, como dijiste vos, ¿sí? Y en la corteza libera cortisol. Y fíjense que el mismo cortisol es el que hace que, bueno, se inhiba la inflamación, pero además tiene un feedback sobre el eje. Este es el que van a ver la semana que viene. Esto es rápido, se los paso. Fíjense que la hormona de crecimiento teníamos dos factores. El GHRH, que estimula la síntesis de hormona de crecimiento, y el GHIH, que era somatostatina, era el que inhibe, ¿sí? Eso actuaba sobre el hígado y en el hígado se estimula la síntesis del factor de crecimiento insulina simil, que es el somatomedina, sobre todo la somatomedina C, y es el mediador a través del cual produce el crecimiento longitudinal de los huesos. La hormona de crecimiento tiene otras funciones que también las tienen que saber, ¿sí? No se queden solo con esto. Y es el factor IGF-1 que por retroalimentación negativa actúa sobre los distintos componentes del eje. ¿Lo ven? Esto lo tienen en el PDF, por eso lo paso rápido. La neurohipófisis, como bien les dije, el transporte, las hormonas se sintetizan en el hipotálamo y se liberan en la neurohipófisis y tiene su regulación nerviosa. Acá tenemos hormona antidiurética y vasopresina. Esto, ¿por qué se los puse? Porque es como que uno se olvida que es sintetizado por el soma de una neurona, ¿sí? Entonces, la neurona, la otra vez pregunté en un final cómo era una célula nerviosa típica, que me hicieran un esquema de una célula nerviosa típica, y parecía que estaba preguntando, no sé, es una neurona. La neurona se caracteriza por tener un soma. Ese soma tiene un montón de pelos, digo yo, que son las ramificaciones, que son las dendritas, que es donde se capta esa información, ¿sí? El soma es donde tiene toda la maquinaria para sintetizar todo lo que es de alto peso molecular, ¿sí? Por eso la gran diferencia con los neurotransmisores de alto peso molecular que les dio Marcelo. Cuando se sintetizan en el soma, esta hormona se une a una neuroficina y viaja, esta hormona proteína viaja por todo el axón y es en el terminal axónico donde se libera. ¿Lo ven? Tenemos la hormona y la neuroficina. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Eso es una membrana. Fíjense que para que haya liberación tiene que haber un estímulo, ¿sí? Y acá dice, esto es una neurona magnocelular, que son las que forman parte de ese núcleo supraóptico y paraventricular, ¿sí? Ese estímulo hace que ocurra todo esto y obviamente se libera por exocitosis, ¿sí? Para que haya liberación, al igual que la neurotransmisión simpática o parasimpática, tiene que haber la llegada de un potencial de acción, es decir, una despolarización de la membrana del terminal, que hace que se abran canales de calcio, el calcio ingresa al terminal y eso hace que las vesículas se acoplen, ¿sí? Y se puedan excretar por exocitosis, ¿sí? Fíjense cómo mirando hormonas empezamos a repasar lo anterior. ¿Está? Bueno, esto es más o menos lo mismo para que vean esto. ¿Y esto qué es? Esta es la vasopresina. ¿En qué situaciones la vasopresina está aumentada o disminuida? Y saber que hay en el hipotálamo osmoreceptores que son los que van a modular la síntesis y liberación de vasopresina o ADH, que el ADH tiene la función principal, tiene dos funciones. Una, como el nombre lo dice, de vasopresina, es vasoconstricción,
¿Sí? Vamos a poner acá, ya los dejo ir, no me maten con el tiempo. ADH, tenemos receptores de tipo B1 en el músculo liso de los vasos sanguíneos, por lo tanto provoca vasoconstricción. ¿Sí? B2 es en la membrana basal del túbulo distal y colector. A ver si lo tengo acá. Acá está, B2, en la membrana basal del túbulo distal y colector. ¿Qué es lo que hace cuando se une la vasopresina? Hace que canales de agua, que se llaman acuaporinas de tipo 2, que están en vesículas, se coloquen en la membrana apical de ese túbulo. Y como son canales de agua, el agua puede pasar por ósmosis, es decir, interviene en la reabsorción de agua a nivel del túbulo contorneado distal y colector. Esa es la función antidiurética. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cuando terminemos en la cursada de fisiología casi. Van a ver qué función tiene la hormona antidiurética. El túbulo distal y colector, si esto es una nefrona, que es la unidad funcional del riñón, el distal y colector es desde acá hasta acá. Es decir, que en la última porción la reabsorción de agua depende de esta hormona. Y es fundamental para regular el equilibrio hídrico que tiene el organismo. ¿Sí? Por eso su secreción está regulada por los osmoreceptores que están a nivel hipotalámico. ¿Está? Cuando el organismo detecta que está perdiendo agua, su osmolaridad plasmática aumenta y eso hace que hay que reabsorber agua, hay que dejar que eliminemos agua. ¿Sí? ¿Se entiende? Y a continuación tienen estos dos reflejos que se los voy a dejar para que los miren porque ya me pasé mucho de tiempo. Es el reflejo neuroendocrino, el eyecto lácteo y el del parto. ¿Sí? Si es neuroendocrino, como todo reflejo, ustedes vieron que hay un estímulo, hay un receptor, una vía aferente, ¿sí? Un centro integrador, una vía eferente y un efector. Acá pasa lo mismo en estos dos reflejos. La única diferencia es que una vía aferente es nerviosa y la vía eferente es hormonal. Esa es la diferencia de los dos reflejos. ¿Sí? Miren las funciones que tiene cada una de las hormonas. No los quiero entretener más porque ya me alargué mucho la clase, ¿no? Los volví locos. Ya está, Dari, gracias.